Bien, vamos a arrancar la clase. La clase pasada llegamos a resolver los ejercicios, los primeros ejercicios, y en la teoría ustedes resolvieron algunos ejercicios más de este práctico. Hoy vamos a terminar el práctico 10 de intervalos de confianza, ¿sí? Eh, estimación puntual, perdón, y por intervalos. Y la clase que viene, la clase del viernes, vamos a avanzar un poquito más con el práctico de intervalos de confianza que habrán empezado hoy con la profesora y test de hipótesis, con la profe de teoría. Fueron a teoría hoy, estuvieron trabajando un poquito. Estuvieron trabajando con test de hipótesis. Bien, van a necesitar las tablas y fíjense que la profesora de teoría subió al aula unas tablas y depende mucho de qué tipo de tabla ustedes están usando y con cuál se acostumbren a trabajar eh, y cuál les parezca más fácil, porque tienen la menor o igual o tienen la mayor o igual. En todos los casos. Ahora la profe subió una que es la mayor o igual, que creo que en test de hipótesis es un poquito más fácil de usarla. Así que vamos a ver. ¿Ustedes qué tal con las tablitas? ¿Le agarraron la vuelta ya al cálculo de la tabla o no todavía? Más o menos que más. Bueno, vamos a empezar con el 9, el ejercicio que quedó, uno de los ejercicios que nos está faltando de esta guía. Fíjense que voy a achicar un poquito más la pantalla. Vamos ahí, ahí está. Fíjense, dice, la altura media de 100 estudiantes de la carrera de licenciatura en sistemas de la Facultad de Ciencias Exactas en la UNE en el año 1990 fue de 168 centímetros, mientras que en el año 1995 la altura media de 1.200 estudiantes fue de 169,2 centímetros. La desviación típica poblacionales son 21 centímetros y 25 centímetros respectivamente. Entonces, tenemos una variable aleatoria y la pregunta dice, halle un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales con un nivel de significación del 5%. Bien, entonces, acá vamos a trabajar con la variable aleatoria x, que le podemos poner x1 si quieren, a la variable aleatoria que indica variable aleatoria que indica el peso de los estudiantes en el 1990. ¿Sí? X1, ¿qué tipo de distribución tiene? O el peso, por lo general, ¿qué tipo de distribución tiene? ¿Qué tipo de variable es y qué tipo de distribución tiene? ¿Con qué tipo de distribuciones vamos a trabajar para calcular la diferencia de media?
problema nos da la media poblacional y nos da el desvío de cada una de las poblaciones. Fíjense que en la teoría dice, ahí yo le pegué al costadito de la teoría, y dice, cuando trabajamos con diferencia de media, fíjense, dice sea x1, 1x, 1, 2, así hasta x2n, son muestras aleatorias de tamaño n1 y n2 de dos poblaciones normales. x1 va a ser normal, perdón, sí, altura es, no es peso, sí, tienen razón, acá es altura. Y acá es la. Medio raro que la altura, que el peso se mida en centímetros, al menos que sean cúbicos. Perdón, sí, el peso. Bien. ¿Qué tipo de distribución va a tener la altura, perdón, en el año 1990? Va a ser como, va a ser normal con media. Fíjense que dice, la media es en el 1990 fue de 168 y la desviación típica poblacional son 21 centímetros y 25 centímetros. Entonces acá va a ser 21 centímetros. Como es la desviación típica, la varianza es 21 al cuadrado. Y la altura medida en el año 1995 también tiene una distribución normal, ¿sí? De 169,2 y media de, varianza de 25 al cuadrado. Bien, fíjense, nos dice que hallemos un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales con un nivel de significancia del 5%. ¿Cómo se definía el nivel de significancia? En la teoría le llamaban como alfa, ¿no? Alfa es igual a 0,05, entonces 1 menos alfa va a ser igual a 0,995, ¿no? 95, perdón. Esto es el nivel de significancia, perdón, y esto es el nivel de confianza. Bien, ahora fíjense que acá dice, para calcular el intervalo se necesita x1 media menos. Lo podemos escribir incluso de esta manera. Podemos calcular primero el límite inferior y después calcular el límite superior del intervalo, ¿sí? Acuérdense que cuando trabajaban con intervalos se escribía L sub i al intervalo inferior y L sub s al intervalo superior. Entonces, el intervalo inferior va a ser x sub 1
la media de la primera variable menos la media de la segunda variable menos z de alfa sobre 2 por la raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado, o sea, la varianza de la segunda muestra sobre n2. Esto así se va a definir el límite inferior. Entonces, si miramos los datos del problema, n1, el tamaño de la muestra tomada en 1990, ¿cuánto es? Bien, 1000. Y n2 va a ser igual a 1200. La diferencia de media, cuando uno va a calcular una estimación para diferencia de media, las poblaciones no necesariamente, o las muestras que se toman, no necesariamente tienen que tener la misma cantidad, o sea, tienen que tener el mismo tamaño, ¿sí? Pueden ser de diferentes tamaños. Ahora, lo que estaría faltando calcular, fíjense que ya tenemos L sub I, la media de la primera muestra era 168, menos la media de la segunda muestra es 169,2, menos z de alfa sobre 2. Esto habría que calcularlo a partir de la tablita. Si alfa es 0,05, entonces alfa sobre 2 va a ser igual a dividir 0,05 dividido 2. ¿Quedaría cuánto? 0,05 dividido 2 da 0,025. 0,025. Ahora, la probabilidad de que z sea mayor o igual que z sub alfa sobre 2 es igual a ¿cuánto? A 0,025. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, si quiero usar la tabla de la normal, acá ya está, ya tengo el valor de z, pero la tabla de la normal estándar trabaja con el menor o igual, y acá nosotros tenemos mayor o igual. Entonces esto sería lo mismo que hacer 1 menos la probabilidad de z menor estricto que z sub alfa sobre 2. Y esto sería 0,025. Entonces, si pasamos, hacemos los despejes, acá va a quedar probabilidad de que z sea menor que z sub alfa sobre 2 va a ser igual a ¿cuánto? Paso el 1 para acá y después paso el signo negativo, queda 0,975. Tengo la probabilidad, ¿dónde voy a buscar este valor? En la tabla. Acá, como estamos trabajando con la normal, ¿dónde voy a buscar el valor? ¿En qué parte? ¿En el cuerpo o en los bordes de la tabla? ¿Dónde se busca 0,975?
Usamos la tabla normal en el cuerpo, bien. En el cuerpo de la tabla, entonces, buscamos en el cuerpo de la tabla 0,975, ¿sí? ¿Y cuánto da z de alfa sub alfa sobre 2? ¿Cuál es el valor para la probabilidad de 0,975? Bien, 1,96. ¿Sí? Acá quedaría 1,96. Entonces, en el lugar de z sub alfa sobre 2, reemplazo por 1,96. Esto fue un calculito auxiliar, ¿sí? Bien, ahora acá reemplazamos por los valores que ya tenemos. Fíjense, es sigma cuadrado es 21 al cuadrado sobre el tamaño de la muestra, de la primer muestra tomada en 1990, que sería 1000, más 25 al cuadrado sobre 1200. Cargan todo esto en la calculadora y les va a dar el valor del límite inferior. Y acá hay que tener mucho cuidado cuando se carga en la calculadora, porque dependiendo de las prioridades que tenga la calculadora para las operaciones, va a dar un número u otro. No sé si, paréntesis, digamos, no sé si la profe de teoría les contó o vieron en el mail que el parcial va a ser presencial, ¿no? Bien. Díganme cuánto les da el límite inferior. Así que ahí nos vamos a ver las caras, nos vamos a conocer personalmente. Qué lindo. A ver, a Juan Ignacio le da menos 3,0991. A ver si a alguien más le da lo mismo. Menos 3 es seguro, pero los decimales, a mí no me está coincidiendo el decimal con Juan Ignacio. A ver si alguien más tiene otro cálculo y vemos si coincidimos. Mientras tanto, sí, a mí me dio lo que le dio Agustín. Menos 3,1222. Veamos a ver, ahí a Facu también le da lo mismo, así que fíjate, Juan Ignacio, verifica los cálculos, ¿sí? Ahora, fíjense que el límite superior, lo único que cambia es el signo más de acá. Entonces, si ustedes tienen cargada la fórmula en la calculadora, van y le cambian el más acá, porque fíjense, el límite superior es, si miramos acá en la teoría, es x1 menos x media 1 menos x media 2 más z sub alfa sobre 2
por toda la raíz de esas dos fracciones. Entonces, para hacer el límite superior, si ya tengo todos los valores, acá quedaría 168 menos 169,2 más 1,96 por la raíz cuadrada de 21 al cuadrado sobre 1000 más 25 al cuadrado sobre 1200. Cambiándole el más, ahí ya les da el valor del límite superior. Bien, díganme cuánto le da el límite superior y vemos el cálculo. Bien, a mí también me da lo mismo que a Facu. 0,7222. Bien, una vez que uno calcula el intervalo de confianza para la diferencia de media, tiene que poner que mu sub 1, acá podemos decir, por lo tanto, la diferencia entre mu sub 1 y mu sub 2 pertenece al intervalo menos 3,1222, punto y coma 0,7222, con un nivel de confianza del cuánto. A ver, acá, fíjense, nos daba el nivel de significancia y el nivel de confianza de su complemento. Era 0,05, entonces del 95%, con un nivel de confianza del 95%. El nivel de confianza lo que nos dice es qué tan probable es que la diferencia entre esas dos medias caiga en ese intervalo que nosotros calculamos, ¿sí? El nivel de significancia lo que indica es la posibilidad de que esa diferencia no caiga en ese intervalo. Uno habla como del error y el otro hablaría como del acierto de pegarle con la diferencia. Bien, y de esa manera terminamos el ejercicio 9. En este caso hay que tener muy presente la formulita nomás y tener en cuenta esto de cómo se calcula el alfa, que indica la diferencia entre el nivel de significancia y el nivel de confianza, y que cuando ustedes están calculando la probabilidad, están calculando la probabilidad o tienen una probabilidad y están buscando el z sub alfa sobre 2. Hay algunas veces, ahora en test de hipótesis, vamos a ver que algunas veces hay que buscar el alfa sobre 2, el z sub alfa sobre 2. Bien, vamos al 10. El 10 lo vamos a plantear y les voy a dejar de tarea, ¿sí? Porque acá hay que hacer cálculos de media y de varianzas poblacionales, pero vamos a mirar a ver cómo se resuelve. Dice, definimos el tiempo de respuestas de un ordenador como el tiempo que un usuario debe esperar mientras el ordenador accede a la información guardada en el disco. Supongamos que un centro de datos desea comparar los tiempos de respuesta medios de sus dos unidades de disco. Si seleccionan muestras aleatorias independientes de 17 tiempos de respuesta para el disco 1 y 15 tiempos de respuesta para el disco 2. Los datos registrados fueron en milisegundos. Tienen acá los datos y dice, calcula un intervalo de confianza de la diferencia de medias al 95%, asumiendo normalidad e igualdad de varianza. Bien.
tenemos los datos en crudo y fíjense que para calcular cuando las varianzas son desconocidas, fíjense que acá no nos da los datos de la varianza, pero ¿tenemos datos para la media o no? ¿Se puede saber la media del disco 1 y la media del disco 2? Sí, X raya del disco 1 vamos a suponer que X raya le llamamos X raya 1. Va a ser sumar todos los milisegundos que tardó la computadora en prenderse o en encontrar algo en el disco y dividir por el total de datos que hay, ¿no? Entonces acá va a ser sumatoria de los X sub 1i sobre n, que en este caso es, el disco 1 tiene 13 tiempos. Y el disco 2 va a ser X raya 2, que va a ser la sumatoria, sumar todos estos valores de los X sub 2i sobre n, que en este caso es 15. Y fíjense, cómo cuando la varianza es desconocida, pero son iguales, se usa una varianza, se hace una varianza ponderada, se dice por lo general, porque usa la varianza de la primera distribución, la varianza muestral de la primera distribución, de la primera muestra, perdón, y la varianza de la segunda muestra. Y hace un promedio y ese promedio es el que usa para estimar el intervalo. Entonces, una vez que tenemos las medias, hay que calcular los desvíos. O sea, hay que calcular S1 al cuadrado para el disco 1 y S2 al cuadrado, la varianza para el disco 2. Cuando tengan estos valores, pueden calcular SP cuadrado. O creo que en la teoría ustedes lo tienen ya como SP nomás. ¿Sí? SP va a ser igual a la raíz cuadrada de todo eso que tienen acá. O sea, si tachamos esto, queda la raíz de este lado. Entonces, fíjense, para este ejercicio hay que calcular la media, el desvío, la varianza de cada uno de los dos discos, calcular SP y después reemplazar acá en la fórmula. Ahora, ¿qué es lo diferente que tiene esto? Fíjense que acá, cuando uno va a hacer la diferencia de media, con varianzas desconocidas pero iguales, se usa la T de student. Ahora acá vamos a usar la tabla T de student. ¿Sí? Entonces, esta parte de acá, de calcular la media y la varianza, les voy a dejar de tarea. Calculen SP y después calculen esto. Lo que nos vamos a centrar es a calcular la T de student que tienen ahí. Fíjense que acá tienen. Dice, calcule un intervalo de confianza de la diferencia de media del 95% de confianza. O sea que tenemos 1 menos alfa es igual a 0,95. Esto es el nivel de confianza. Entonces, alfa va a ser igual a 1 menos 0,95. Entonces, el nivel de significancia va a ser alfa igual a 0,05, que era lo mismo con el que hoy estábamos trabajando. Entonces, fíjense, en el intervalo de confianza para la diferencia de media con sigmas desconocidas pero iguales, usamos la T de student. Fíjense, la T que vamos a buscar va a ser alfa sobre 2
alfa sobre 2 va a ser igual a 0,025. Entonces, acá tenemos alfa sobre 2, que es 0,025. Cero coma 0,025 con un nivel de confianza del, acuérdense que acá dice el nivel de confianza, dice N1 más N2 menos 2. N1, la primera muestra tiene 13, la segunda muestra tiene 15, entonces 13 más 15 son 28, menos 2 quedan 26. Pero acá, de la misma manera que estuvimos trabajando hoy, la probabilidad de que t sea mayor o igual que t sub alfa sobre 2 es igual a 0,05. ¿Sí? Perdón, 0,025. Entonces, acá de la misma manera, tengo 1 menos la probabilidad de que t sea menor estricto que t sub alfa sobre 2, que es igual a 0,025. Entonces, la probabilidad de que t sea menor que t sub alfa sobre 2 va a ser igual a 0,975. Paso el 1 para acá y paso el signo menos para acá. Entonces, tengo que buscar en la tabla esta probabilidad con 26 grados de libertad. O sea, tengo que buscar en la probabilidad 0,975 con 26 grados de libertad. Entonces, en la tabla T, fíjense, en la parte superior aparecen las probabilidades. En la parte vertical aparecen los grados de libertad. Entonces tengo una coordenada porque tengo una probabilidad acá arriba, en el eje horizontal, si quieren decirlo, y tengo la cantidad de grados de libertad en el eje vertical. Entonces, eso sí o sí le tiene que dar un solo valor a todos. ¿Sí? Porque tengo como un par ordenado, tengo una probabilidad y tengo su grado de libertad. Entonces, ahí tiene que haber un único valor. ¿Sí? Bien, entonces, díganme cuánto les da la probabilidad t sub alfa sobre 2 cuando la probabilidad es 0,975 y los grados de libertad son 26. En la tabla, fíjense que acá ahora hay que usar la tabla T de Student. Bien, entonces acá podemos decir que T de alfa sobre 2 va a ser igual a 2,056. Entonces, ya tenemos el valor de t sub alfa sobre 2, entonces, con 26 grados de libertad, entonces ya podemos reemplazar en este lado de acá. Ahora, lo que les queda a ustedes calcular es las medias SP, que SP se calcula con las varianzas de las dos poblaciones. Si quieren le pongo cuánto me dio el intervalo y después ustedes controlen. ¿Sí? Acá me queda. Acá vamos a poner. Esto queda de
tarea. Acá me quedó mu sub 1 menos mu sub 2 pertenece al intervalo 1,0437 y 27,8178. ¿Alguna pregunta de esto? Con un nivel de confianza del ¿cuánto por ciento? Del 95%. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Cuando calculan S, ¿qué pasa? Cuando calculas S sub P, no, porque S sub P cuadrado ya te da esto que tenés acá. ¿Sí? No hace falta elevarlo al cuadrado. Si vos tenés... Claro. Y cuando calculen S sub 1, acuérdense que es la varianza muestral. Y la varianza muestral se calcula con n-1, dividido n-1. ¿Sí? Eso tengan en cuenta cuando hagan el cálculo de las varianzas muestrales, que el divisor es n-1. Bien, vamos a mirar ahora el ejercicio 11, que es diferencia de proporciones, y el 12, que es una estimación para una desviación típica. Bien, dice el 11. Se consideran cierto cambio en un proceso de fabricación de partes componentes. Se toman muestras del procedimiento existente y del nuevo para determinar si éste tiene como resultado una mejoría. Si se encuentra que 75 de 150 artículos del procedimiento actual son defectuosos y 80 de 2000 artículos del procedimiento nuevo también lo son, encuentre un intervalo de confianza del 90% para la diferencia real en la fracción de defectuoso entre el proceso actual y el nuevo. Bien, a ver, miremos. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, X1, si miramos un poco la teoría, le pega acá al costadito y dice, si se toman dos muestras aleatorias de tamaño N1 y N2 de dos poblaciones X1 y X2, donde X sub I cuenta el número de observaciones que pertenecen a la clase de interés en la muestra I, y siempre que N1 y N2 son suficientemente grandes, entonces P sombrero sub 1 se puede escribir como X1 sobre N, y P sombrero sub 2 se puede escribir como X sub 2 sobre N2.
tienen aproximadamente una distribución normal y en un intervalo bilateral del 100 por 1 menos alfa por ciento de confianza para P1 y P2. Y ahí aparece el intervalo, cómo se calcula el intervalo. Entonces, X1 va a ser la variable aleatoria que indica qué cosa. Y X2 va a ser una variable aleatoria que indica qué cosa. ¿Qué va a indicar? Fíjense que dice, si se encuentra que 75 de 1500 artículos del procedimiento actual son defectuosos. Indica artículos defectuosos en el procedimiento. Bien, procedimiento actual. Indica la cantidad de artículos defectuosos en el procedimiento actual. Y X2 va a indicar lo mismo, pero en el procedimiento, ¿en qué procedimiento? En el procedimiento nuevo, ¿no? En el nuevo. Bien, estoy completo en esta parte. Ahora, fíjense, P sombrero sub 1 va a ser X sub 1 sobre N1, que sería 1500. Y P sombrero sub 2 va a ser igual a X2 sobre 2000. Ahora, P sombrero chiquita sub 1 va a ser el caso particular de esta muestra. ¿Cuántos en la primera muestra son defectuosos? Acuérdense que uno es el estimador y el otro es la estimación. En este caso, ¿cuál es la estimación de la proporción para el primer caso? ¿Cuántos defectuosos se encontraron para el procedimiento actual? Bien, entonces P sombrero sub 1 va a ser 75 sobre 1500. Y P minúscula sombrero sub 2 va a ser igual a 80 sobre 2000. Ahora, fíjense que dice qué es lo que nos pide la consigna. Si se encuentra que 75 de los artículos del procedimiento actual son defectuosos y 80 de los 200 artículos del procedimiento nuevo también lo son, encuentre un intervalo de confianza del 90% para la diferencia real en la fracción de defectuosos entre el procedimiento actual y el nuevo.
Entonces, en este caso, fíjense, dice un intervalo de confianza del 90%. Entonces, 1 menos alfa va a ser igual a 0,9. ¿Sí? Fíjense que acá también necesitamos z sub alfa sobre 2. Entonces, alfa va a ser 0,1. Entonces, alfa sobre 2 va a ser igual a 0,05. ¿O no? ¿Sí? Bien, ahora si queremos, fíjense, en la formulita para calcular el intervalo, necesitamos las proporciones muestrales, z sub alfa sobre 2, y otra vez esta raíz que depende de P sombrero sub 1 y P sombrero sub 2. O sea, ya tenemos todos los datos, digamos. Entonces, nos faltaría saber cuánto vale z sub alfa sobre 2. Entonces, acá, de la misma manera que hoy, la probabilidad de que z sea mayor que z sub alfa sobre 2 es igual a 0,05. Entonces, acá quedaría 1 menos la probabilidad de z menor que z sub alfa sobre 2 igual a 0,05. Entonces, la probabilidad de que z sea menor que z sub alfa sobre 2 va a ser igual a pasar este 1 para allá y pasar el signo menos. ¿Quedaría cuánto? Cero coma 95, ¿no? Entonces habría que buscar en la tabla de la normal 0,95. Y acá podemos decir, entonces, z sub alfa sobre 2 va a ser igual a ¿cuánto? 1,645. ¿Sí? Queda justo en el medio. Entonces, quedaría 1,645. Acuérdense que hay que hacer el promedio cuando no está exactamente el valor en la tabla. Bien, entonces ahora ya tenemos todos los valores para escribir el intervalo. ¿Sí? Vamos a escribir de la misma manera que lo hicimos hoy. Vamos a tomar primero el límite inferior y fíjense que sale de la misma manera el límite superior. Límite inferior va a ser P sombrero sub 1 menos
P sombrero sub 2 menos Z sub alfa sobre 2 por la raíz cuadrada de P sombrero sub 1 por 1 menos P sombrero sub 1 sobre N1 más P sombrero sub 2 por 1 menos P sombrero 2 sobre N2. Y ahora reemplazamos. P sombrero sub 1 nos daba 75 sobre 1500. Menos P sombrero sub 2 era 80 sobre 2000. Menos Z de alfa sobre 2 quedaba 1,64 5 por la raíz cuadrada, y acá lo pueden pasar a decimal para que sea más fácil de escribir. ¿Sí? Sería P sombrero sub 1, 1 menos P sombrero sub 2, 75 sobre 100. No lo vamos a escribir, a ver, acá quedaría. Vamos a hacer más grande más la raíz. Así queda todo escrito. Acá serían 75 sobre 1500 por 1 menos 75 sobre 1500. Todo esto sobre N1, que es 1500. Más. Acá hay que estar, este tipo de ejercicios son los que no exigen más que alerta, digamos, uno tiene que estar bastante alerta a lo que está haciendo, porque se equivoca en un numerito y le cambia todo. Y también juega mucho el tema de la experticia que tienen para hacer los cálculos con la calculadora. Acá son 2000. Sobre 2000. Y ahí calculan esto y obtienen el límite inferior. Si alguien ya hizo los cálculos, me dice cuánto les da el límite inferior. Bien, ¿cuánto les dio el límite inferior para este caso?
Y acuérdense de cargar todo en la calculadora o vayan haciendo cálculos, pero después dejen porque la única parte que tienen que cambiar es el signo más que va adelante del z sub alfa sobre 2 para calcular el límite superior. Bien, les escribo el intervalo, miramos el 12, ¿sí? Entonces acá quedaría P sub 1, y fíjense que siempre se escribe de la misma manera. P sub 1 menos P sub 2 va a pertenecer al intervalo menos 0,0017 0,0217 con un 90% de nivel de confianza. ¿Sí? Acá solamente calculé el límite inferior, falta calcular límite superior. Queda de tarea. Bien, y vamos al último ejercicio de la guía, que para este caso le pide una estimación de la varianza. Dice, una queja frecuente de los usuarios de un sistema de ordenadores en red es la gran varianza del tiempo de respuesta. Una importante empresa está pensando en instalar una nueva red entre sus directivos con objeto de estudiar el tiempo de respuesta. Se observa una muestra aleatoria de 30 tiempos, obteniéndose una varianza muestral de 25 milisegundos al cuadrado. Obtenga un intervalo de confianza del 99% para la desviación típica de la población muestreada. Asuma condición de normalidad. Bien, entonces, para calcular un intervalo de confianza para la desviación típica, se utilizan las varianzas muestrales, la varianza muestral, perdón, y se utiliza también la distribución chi cuadrado. Y fíjense, para estimar un intervalo de confianza para la desviación típica, en este caso tengo para la varianza escrita acá, se usa esta formulita que tenemos acá, que es n-1 por la varianza muestral sobre chi cuadrado de p sub 2. Fíjense que acá dice que p sub 2 es alfa sobre 2. O sea, hay que buscar el chi cuadrado de alfa sobre 2. Y el extremo superior se escribe como n-1 por la varianza muestral sobre chi cuadrado sub p elevado, prima, ¿sí? Que p' va a ser el complemento de p doble prima. Es 1 menos alfa sobre 2. Entonces, fíjense, si miramos en el problema, dice, con el objeto de estudiar el tiempo de respuesta, se obtiene una muestra aleatoria de 30 tiempos. O sea, nuestro tamaño de muestra va a ser n igual a 30. ¿Sí? Dice, obteniéndose una varianza muestral de 25 milisegundos. Entonces, S cuadrado va a ser igual a 25 milisegundos al cuadrado. Obtenga un intervalo de confianza del 99%. Entonces, 1
menos alfa es igual a 0,99. Entonces, alfa va a ser igual a 0,01. Entonces, alfa sobre 2 va a ser igual a 0,01 dividido 2, que da ¿cuánto? Bien, da 0,005. Entonces, fíjense, acá ya tenemos, de la fórmula tenemos n menos 1 va a ser restarle 1 a esto, que va a dar 29. Entonces, tenemos n menos 1, tenemos s cuadrado, y nos estaría faltando calcular los chi cuadrados que tenemos acá. Entonces, chi cuadrado de P' va a ser lo mismo que calcular chi cuadrado P', acuérdense que era alfa sobre 2. Entonces acá va a ser calcular chi cuadrado de 0,05. Y chi cuadrado de P' va a ser calcular chi cuadrado de 1 menos 0,05, que sería ¿cuánto? 0,995. Ahora, ¿cómo se calculan esos dos chi cuadrados usando la tabla? ¿Y con cuántos grados de libertad tengo que buscar estos chi cuadrados? Acuérdense que en la tabla, bien, ¿qué hiciste, Juan Ignacio, para que te dé 52,34? Bien, exactamente, se buscan la intersección entre la probabilidad acumulada y los grados de libertad. Bien, ¿y cuántos grados de libertad tienen acá? 29. Bien, acuérdense que es como una coordenada. Entonces, ¿cuál les dio 52,34? Chi cuadrado de 0,05 o de 0,995. Bien, entonces esto da 52,34. Y esto de acá, ¿cuánto les da?
13,12. Esto con 29 grados de libertad. Bien, entonces ahí ya tenemos todos los valores. Fíjense que tenemos n-1, tenemos el valor de la varianza, tenemos el valor de los chi cuadrados, podemos calcular. Pero acá hay que tener cuidado porque este intervalo me da un intervalo para la varianza y yo quiero un intervalo para el desvío estándar. Entonces, si calculo el límite inferior, va a ser la raíz cuadrada de eso que está escrito ahí. n-1 es 29 por s cuadrado sería 25 sobre chi cuadrado sub p doble prima, que es 52,34. Y eso sería el límite inferior. Límite superior, L sub S, va a ser lo mismo, 29 por 25 dividido 13,2. ¿Cuánto dan esos dos límites? Horacio, el límite inferior no puede ser mayor que el límite superior, ¿eh? Acordate que estamos trabajando con un intervalo, así que el límite inferior siempre tiene que ser menor que el límite superior. Daniel, 13,12. Ah, perdón, eso habías contestado por chi cuadrado sub p prima. Bien, Daniel dice que les da 3,72. A ver si a alguien más le da lo mismo. Y anotamos. ¿Sí? 3,72 y 7,43. Bien, entonces acá quedaría 3,72. Recuerden poner 4 decimales después de la coma, ¿sí? Y 7,4336.
Es que depende, Facundo, con qué tabla, y Juan Ignacio, con qué tabla estén trabajando, ¿sí? Porque si ustedes trabajan con la menor o igual, les va a dar un valor. Y si trabajan con la mayor o igual, tienen que hacer uno menos ese valor para calcular la probabilidad. O sea, ahí les va a quedar al revés las probabilidades. La profe de teoría iba a corregir porque ¿cómo es? En el intervalo de confianza, no sé si les dijo hoy, estaban al revés los chi cuadrados en la formulita esta del intervalo de confianza. Creo que ustedes por eso fíjense porque hay una teoría corregida y esto lo tienen al revés. En la clase del viernes de teoría estaba al revés esto, y hoy lo corrigió la profe en teoría. También puede ser por eso que les da distinto a Facundo y a Juan Ignacio. Bien, y siempre que trabajan con intervalos de confianza, cuando calculan los extremos inferiores, tienen que escribir y concluir a qué intervalo va a pertenecer el estimador que ustedes están buscando. Entonces, el desvío va a pertenecer al intervalo 3,7218, 7,4336 con un 90% de nivel de confianza. Y, perdón, con el 99 era, ¿no? No era el 90. 99% de confianza. Bien, y con esto terminamos el práctico de intervalos de confianza, estimación puntual y por intervalos de confianza. La clase del viernes vamos a mirar los ejercicios que quedaron pendientes en la teoría de test de hipótesis, y el martes que viene ya tenemos el parcial. Bien, hoy no se toma asistencia, chicos. Ahora la profesora le va a avisar el horario bien, así como le mandó hoy el mensaje por el aula, le van a avisar bien el horario y el aula en el cual van a venir. ¿Sí? Porque eso depende de la disponibilidad áulica que haya y de disponibilidad horaria. Por eso todavía no subieron horario. Pero les van a avisar bien en estos días. Bien, bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy, ¿sí? El viernes seguimos un poquito más. Vayan estudiando, fíjense que esta parte de acá es bastante metódica, digamos, si uno sabe aplicar la formulita o usar las tablas, es muy, muy difícil que se equivoque, bien, ¿sí? Las otras son un poco más complejas, pero esta parte de intervalo de confianza y estimación puntual tiene muchas fórmulas y hay que aprender más a usar la calculadora y a usar las fórmulas. Y seguramente se les va a dar un formulario también en el parcial, así que se les va a proyectar
o se les va a dar? Eso le tienen que preguntar a la profe de teoría. Bien, chicos, hasta acá llegamos. Nos vemos la clase del viernes. Que disfruten de lo que resta del feriado. Nos vemos el viernes. Hasta luego.